Y bueno, vamos a 1 de Corintios 9. 1 de Corintios 9, por favor. Y versículo 27, el apóstol Pablo dice a cristianos aquí, los hermanos en Corinto, hablando de esa corona incorruptible. Y él dice: Antes hiero mi cuerpo y le pongo en servidumbre para que predicando a los otros no sea yo mismo reprobado. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la libertad que ofreces a los reprobados. Y Señor, pido que me salga a su lugar, me use como instrumento de su gloria para presentar ese mensaje a los hermanos. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y como dice aquí el apóstol Pablo, él quiere asegurar que cuando él está ahí siendo un predicador de la palabra de Dios, que él no parece reprobado en el mismo momento. Y esto muestra, hermanos, que cristianos tan fuertes como Pablo pueden tener la capacidad de llegar ahí, por eso él lo había dicho. Y si pasó con él, puede ser que puede pasar con cualquier cristiano. ¿Sí, ve? Puede ser que llegas a un punto que sí, eres reprobado en los ojos de Dios por sus decisiones. O realmente estás reprobado en sus ojos, vamos a ver eso, y habla de eso un poco. ¿Sí, ve? Pero eso puede pasar. Un ejemplo de alguien que cayó en esa manera era Demas, si lees la Biblia. Y él era fiel y después se volvió reprobado, ¿sí ve? Entonces, tenemos que estar de cuenta que esto puede pasar con cualquier cristiano. Y entiendo, la mayoría de cristianos, ellos, especialmente después de siendo recién renacidos, quieren dar su vida a Dios, quieren dar gloria a Dios, y por eso tratan de vivir para Dios. Pero a veces se equivocan, porque los hombres justos se caen 7 veces. ¿Sí ve? Eso que dice la Biblia. Y equivocaciones pueden ser como juntándose con grupos que son equivocados en su doctrina y práctica, o su propio testimonio se falla en maneras. ¿Sí ve? Y eso te hace reprobado, a lo menos en su mente. ¿Sí ve? O puede ser que hay un pecado que como cómodamente nos cerca, como dice Hebreos 12, y eso te hace reprobado en el aspecto de esa parte de su vida, con ese pecado con que estás ahí peleando, ¿sí ve? Pero lo que quiero decirles, hermanos, es que hay libertad para los reprobados. Hay una manera de escapar ese pecado para que no tiene control en su vida, para cambiar su cristianismo cuando das cuenta de estas cosas. ¿Sí ve? Entonces lo que voy a hacer en ese mensaje es mostrar ese proceso, los pasos, para que puedas obtener esa libertad. Y es muy importante, cristiano, reconocer esa verdad. Es parte de su camino con Dios. Reconocer con qué estás equivocándose y cambiándolo para la gloria de Dios, para que puedas llegar y ser más como el Señor Jesucristo. Entonces, sabiendo eso, vamos a Romanos 11. Romanos 11. Es importante saber, hermanos, que si sientes reprobado es porque sientes como fuiste desechado de Dios. Tú sientes así. ¿Sí ve? Que su alma fue abatida por algo, cosas así. Resulta en ese sentimiento de ser reprobado. Entonces, eso es lo que queremos corregir. Romanos 11. Romanos 11. Y versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo dice, en ninguna manera. Versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Y nota la verdad que está ahí, hermanos, acerca de Dios con su pueblo Israel.
Y cristiano, si eres realmente un cristiano, eres parte del cuerpo de Cristo, usted es el pueblo de Dios. Dios ya te conoce. ¿En por qué entonces sientes que fuiste desechado de Dios? En ninguna manera va a echarte, ¿sí ve? Vamos a 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13. ¿Qué está pasando aquí? 2 de Corintios 13 y versículo 5, comenzando con la pregunta en la mitad del versículo. ¿No sabéis vosotros mismos como que Jesucristo es en vosotros? Si no sois reprobados, mas espero que conoceréis que nosotros, hablando de Pablo y creo que es a Timoteo, no somos reprobados. Es decir, Pablo está diciendo y hablando con Corinto y preguntándoles, ¿reconoces que Cristo está en ti? Puede ser que sientes desechado porque olvidaste la verdad que Cristo está en ti. ¿Sí ve? Entonces tienes que recordar primero que todo. ¿No quieres ser reprobado? Debes recordar que Dios no te abandonó. En ninguna manera lo hará. Él está tratando de llamarte y hablar contigo. Es que usted no puede verlo porque estás metido en su situación. Y puede ser que piensas que lo que haces en su doctrina y práctica está bien. O reconoces, estás ahí metido en pecado y no reconoces que es algo malo. ¿Sí, ve? Entonces necesitamos que Dios nos llama y trata con nosotros para que podamos recordar la verdad, que Él siempre estaba ahí. Déjame darte un ejemplo en la Biblia. Vamos a Juan 21. Juan 21. El Evangelio de Juan 21. Y versículo 4, la Biblia dice: Empero venida la mañana, Jesús le puso en la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y lo que pasó es que ya Jesús no estaba con ellos para un tiempo y era noche y Pedro quería ir para salir y pescar en la noche, sin luz, sin capacidad de ver. El resultado es que cuando Jesús llega, porque Él nunca lo deja ni desampara de ellos no reconocen a Él. Versículo 5. Entonces les dice Jesús: Hijos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle: No. Y él les dice: Echad la red a la derecha de la nave y hallaréis. Echaronla pues, y ya no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Dijo entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús a Pedro: El Señor es. Y nota que después de eso ellos dieron cuenta de la persona que estaba ahí en la ribera. Quien estaba hablándoles era el Señor. Y la verdad, hermanos, que el Espíritu Santo, si eres renacido, siempre te está hablando. Siempre quiere hablarte por la palabra, o por otro cristiano, o en otras maneras. Y estás debajo convicción de la cosa que te molesta tanto. ¿Sí, ve? Y no es hasta que reconoces que realmente el Señor está tratando contigo y lo confirma, que das cuenta que Él nunca te abandonó. Porque cuando sientes reprobado, piensas que fuiste desechado, y cuando Dios te habla no reconoces que es Él. ¿Sí, verdad? Entonces, primero que todo, debes dar cuenta que Él no te dejaré, ni tampoco te desampararé. Eso fue la promesa de Jesucristo a cada cristiano. El Espíritu Santo mora en su corazón. Si usted lo conoce o no, Él está ahí. Entonces, cuando Él habla, ¿estás escuchando? Sí, ¿verdad? Entonces, primero que todo, recuerda que Dios no te abandonó. Es que usted giraste y fuiste en su camino y trataste de dejar a Dios al lado. Pero Él siempre está ahí. Él es distante, es verdad, pero no es porque Él quería ser. Él está dejando que usted aleja de Él. Pero Él sigue llamando, gloria a Dios. Vamos a Salmo 42. Salmo 42.
Salmo 42 y versículo 5. Y cuando estás en ese camino siguiendo la cosa que te pone en ese sentimiento de sentir reprobado, eso puede afectar a su alma. Salmo 42 y versículo 5 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te enfureces contra mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por la salud de su presencia. Dios mío, mi alma está abatida en mí, por tanto me acordaré de ti desde la tierra de Jordán, de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llamó a otro a la voz de tus canales, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción conmigo, y mi oración a Dios de mi vida. Lo que ves ahí: ¿por qué te abates, oh alma mía? Pero nota que el salmista está reconociendo que hay un problema con su ser. Está dando cuenta que no está viviendo para Dios y por eso busca a Dios para ayuda, porque ya puede escucharle. Está respondiendo a la palabra de Dios y teniendo temor a Jehová, y por eso puede ser como liberado de esas trampas del enemigo y de los hombres. ¿Sí, verdad? Por eso debes pensar un poco acerca de ese hijo pródigo, porque algo pasó así con él que era muy similar. Vamos a Lucas 15. Lucas 15. Lucas 15 y versículo 17, la Biblia dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Sí, él volvió en sí. Él se dio cuenta, reconoció la verdad. Él era el hijo del Padre, tenía todo, pero quería recibir todo que era de él, y se fue, él lo gastó, y ya después de sirviendo tanto, por perdiendo tanto, se volvió en sí y dio cuenta de la verdad. ¿Por qué voy a quedarme aquí? Puedo regresar a mi Padre y Él puede ayudarme, ¿sí ve? Pablo había dicho: examinaos a vosotros mismos si sois en la fe, probaos a vosotros mismos. Y requiere examinación según la palabra que recibes del Espíritu Santo. Después, recordando que Él no te abandonó, escucha, recibe y reconoce la verdad que Dios te dice, para que das cuenta que realmente no eres reprobado, porque hay muchos que piensan que siguen así y que no pueden escapar. Se olvidan que Dios había liberado de ellos de pecado en el principio, cuando conocieron a Él personalmente. Olvidan eso cuando están ahí en esa situación de reprobación. ¿Sí, verdad? Yo tengo un hermano en la fe que conozco, se llama Byron, y él me dijo que después de conociendo a Cristo, él se metió en el movimiento carismático porque quería servir a Dios. Ellos estaban ahí y comenzó ahí. Pero él estaba ahí leyendo la Biblia después de algunos años, porque dio cuenta que había una cosa rara ahí, no sabía qué era, pero algo en su corazón le dijo que hay cosas incorrectas aquí, yo no sé, debo consultar a Dios acerca de eso. Y eso fue él recordando que Dios no va a abandonarle acerca de eso. Él tiene propósito en su corazón de servir. Está equivocado, sí, pero el Espíritu Santo está ahí, dándole cosas en su corazón, y dio cuenta. Entonces consultó la palabra, y por eso él reconoció la verdad, que había doctrinas y cosas de práctica que ese movimiento estaba haciendo, que era contra la palabra de Dios. Él examinó su fe, y eso le ayudó a salir de esa situación y cambiar su cristianismo, ¿sí ve? Gloria a Dios. Y bueno, después de que recuerdas de Dios y reconoces lo que Dios te está diciendo acerca de su situación, para que Él puede darte libertad, ¿sí ve? Porque a donde está el Espíritu Santo hay libertad, pero usted tiene que recibirlo y tomarlo, ¿sí ve? Vamos a Mateo 7, vamos a ver lo que debemos hacer. Mateo 7.
Mateo 7 y versículo 3 dice: ¿Y por qué miras la arista que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Versículo 5. Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces verás claramente para echar la arista del ojo de tu hermano. El punto es que, ya que estás dando cuenta que Dios no te desechó, ¿sí ve? Y reconoces que su alma está abatida por parte por sus prácticas, sus decisiones incorrectas, debes echar la viga de su ojo, debes sacar eso, ¿sí ve? Y eso requiere que arrepientes hacia Dios acerca de esa cosa, acerca de esa cosa que te hace reprobado, ¿sí ve? Debes reconocer ya que eres enfermo, entonces debes ir al gran médico, es lo que estoy diciendo. Pero hay personas, hay cristianos que tienen doctrina que incluye que los cristianos no tienen que arrepentirse y confesar sus pecados. Claro que ellos van a quedar así en reprobación, ¿sí ve? Porque no entienden a quién deben ir para recibir libertad, ¿sí ve? Y cuando lo hacen de esa manera es algo que es fijo, que se pega, ¿sí ve? No es algo que es flojo y después en un día ya estás regresando a ese pecado, no. Es algo que mantiene y tiene un efecto en su vida, para semanas, para meses o para el resto de su cristianismo. ¿Sí, verdad? Segunda de Corintios 7. Segunda de Corintios 7. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. Segunda de Corintios 7 y versículo 10 dice: porque la pesadumbre que según Dios obra arrepentimiento para la salud. Nota que hay una pesadumbre que es según Dios, convicción. Y eso es bueno, eso es la bondad de Dios que te guía a arrepentimiento, lo que dice la Biblia. Es bueno cuando Dios manifiesta que estás en problemas, cristiano, para que Él pueda ayudarte a cambiar su camino. Porque Él no va a cruzar su voluntad libre, ¿sí ve? Él quiere que buscas a Él para que Él pueda cortar esa cosa de su vida, gloria a Dios. Versículo 10. De la cual nadie se arrepiente, mas la pesadumbre del mundo obra la muerte, es decir, cuando arrepiente su manera falsa que no es realmente de su corazón, obra muerte, es decir, ya metes más en esa cosa que te está molestando. No puedes liberarse. ¿Sí, ve? Obra muerte, no vida. El color de vida es verde, si no sabían la Biblia. Y Jesús quiere darte vida y vida con gran abundancia. Por eso el apóstol Juan había dicho, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Tú crees que Juan va a decir eso solamente para decirlo? ¿O es algo que cristianos deben hacer? ¿Sí, ve? Es importante reconocer la verdad, que es importante arrepentirse hacia Dios para ese asunto, esa falta que tienes que te hace sentir reprobado. ¿Sí, ve? Especialmente cuando estás sirviendo a Dios, te sientes como hipócrita. No, echa esa viga de tu ojo para que no sientes así y para que realmente puedas juzgar a otros porque no estás practicando lo que hacen. ¿Sí, ve? Voy a darte un ejemplo de mi vida ya. Porque cuando conocí a Cristo, arrepentí de bebiendo y fumando y cosas así. Dios realmente me liberó de eso. Yo no tenía deseo cuando era un bebé en la fe. Que yo quería seguir a Dios y vivir para Él, ya que sabía que la verdad realmente existe. Y esa verdad es una persona, el Señor Jesucristo. Y Él me salvó de mis pecados. Pero como todos bebés crecen si están leyendo la Biblia, asistiendo a iglesia y orando, haciendo las cosas básicas. Y llegas a un momento en su cristianismo donde Dios por fin saca esas ruedas de entrenamiento y ya Él quiere saber, porque eres ya un hijo en la fe, llegando a la adolescencia espiritualmente, ¿qué harás? Y a mí, hermanos, había escuchado a algunos hermanos en la fe que eran enseñadores diciendo que no, está bien beber por ahí un poco,
socialmente, eso está bien. Eso no hace daño. Es bebiendo excesivamente, eso es el problema. ¿Sí va? Y yo pues, en lugar de preguntar a Dios, decidí beber un poco por ahí. Intentado otra vez. Solamente eso, no quería regresar a fumando. Yo sabía que eso era mucho más maluco. Yo tengo asma, por ejemplo, no es bueno en esa manera. Y en otras maneras. Pero bebiendo un poco de vino es de uvas, ¿no? Sí, ¿ve? Pero ¿sabes qué? Me di cuenta haciendo eso que no era bueno. Y Dios me estaba hablando diciendo que yo te liberé de eso. No quiero que regresas ahí. Eso afectará su testimonio en frente de otros. Yo te llamé para enseñar la palabra de Dios. ¿Sí, ve? Y fue porque usted, Manuel, quería ser mi discípulo. Quería continuar mi palabra. Y yo te dije que voy a hacerte libre de todo, por la verdad. Hacerte libre. Mira que cuando bebes no sientes, sí, eso te afecta físicamente, pero no sientes el gozo de antes porque no eres perdido, eres salvo. Estás reconociendo, ¿sí, ve? Y Dios mostrándome que no me abandonó en ese momento de falta, de caída de mí. Y después reconocí la verdad según las Escrituras, que yo soy un rey y sacerdote de Dios ya siendo cristiano. Pero Manuel, ¿lo aprendiste cuando era un bebé en la fe? Sí, pero no pegó aquí en mi corazón. No me di cuenta que puedo ser eso ya. Que no, eso no es algo en el futuro lejos. Ya soy un rey y sacerdote para Dios. Especialmente si quieres ser un discípulo. Eso es parte del discipulado. Reconocer que Él es su rey. Recibir sus mandamientos como cargas y no solamente dichos. Como Pablo estaba diciendo a Timoteo, ¿sí ve? Eso es parte de madurando en la fe. Y había un rey en el Antiguo Testamento que no tenía renacimiento, ni nada de eso, solamente Dios y su palabra. Y él dijo que no es por reyes de Moel, no es por reyes. Den un poco de vino por ahí. ¿Sí, ve? Y por eso arrepentí. Y por eso no bebo. Sí, entiendo, uso alcohol para medicina y cosas así, pero no estoy haciéndolo para disfrutarme. Hay una diferencia. Hay hermanos que se ponen en extremo con todo eso. Pero interesantemente, por yo arrepintiéndome de eso, ya podía comenzar aprendiendo más acerca de ese asunto. Y eso nos lleva al cuarto paso, para decirlo así, Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13 y versículo 12 la Biblia dice: la noche ya pasa, dice Pablo, y el día va llegando. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. 14. Mas vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en la carne para cumplir sus deseos, mostrando que las obras de las tinieblas son de la carne, las armas de luz son las armas del Señor Jesucristo. Vístete de Él. Desecha las obras de las tinieblas, desecha esa cosa que te hace sentir reprobado. ¿Sí ve? Renueva su mente con las cosas de Dios. Y Él te ayudará a remover esas cosas de su vida. ¿Sí ve? Que ya recordaste que Él está ahí. Ya reconociste lo que Él dice es correcto de ti. Ya arrepentiste por esa cosa. Entonces deja que Dios renueva su mente. Transformar su mente, ¿sí ven? Por la renovación de su mente. Para que eres más como el Hijo de Dios. Eso es por eso que vistes de Él. Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4 y versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero le habéis oído, y habéis sido por Él enseñados, como la verdad es en Jesús.
y despojaros del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a los deseos engañosos, y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento, y vestiros del hombre nuevo que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad verdadera. Despoja al viejo hombre y renuévase, vístete del nuevo hombre, que según Jesucristo. Debes dar cuenta como Pablo que estás crucificado con Cristo, mas vives, no ya usted, sino que Cristo vive en ti. ¿Sí ve? Y la vida que ahora vives en la carne, lo vives por fe del Hijo de Dios, el cual te amó y entregó a sí mismo por ti. Debes dar cuenta de eso. Yo di cuenta. Dando otra vez el hermano Byron. Fue por él, renovando su mente con las escrituras, que dio cuenta que él tenía que salir de ese movimiento carismático. Y ¿sabes qué? Él ya es un creyente de la Biblia. ¿Sí ve? Él cree que el Rey Jaime es la Biblia en inglés. Y ya es parte de una iglesia bíblica bautista en Virginia. Y ya es un fuerte hermano predicando en la calle, enseñando y hablando con gente y todo por la gloria de Dios. ¿Sí ve? Él ya no se siente reprobado como antes. Él tiene la victoria y lo aguanta y lo aplica en su vida, esa victoria que él va a decir que él recibió por el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y es lo mismo conmigo. ¿Sí ve? Dios renovó mi mente acerca de eso. Ya sé que el vino puede aplicar a jugo de uva y la cosa alcohólica. Depende del contexto. Y especialmente depende si su viejo nuevo hombre domina con cristianos. Si su viejo hombre domina ahí, vas a siempre leer lo que quieres leer. ¿Sí, pero la Biblia dice en Habacuc 2 que puedes transgresar con vino. Lo dice claramente. ¿Sí, dice que cerveza y cosas alcohólicas no son cosas para los sabios. Dice que reyes no deben beber y eres un rey cristiano. La Biblia no dice que el problema es vino excesivo. La Biblia dice que el problema es vino que es excesivo. ¿Sí ve la diferencia? No es la cantidad, es solamente usándolo por cosas aparte de medicina. Cuando Timoteo lo usó, era para medicina. Y si no sabía, el vino de antes de ese tiempo, cuando Pablo escribió, era mucho menos alcohólico de los de hoy en día. Pero, ¿sí ve? Renovando mi espíritu de pensar como Dios acerca de este asunto. Y por eso lo evito como la plaga. Yo digo a gente cuando me invitan, no, yo no tengo interés en eso, lo dejo hacer. Realmente no tengo interés ya. Ya soy completamente liberado por la gracia de Dios. Y si tienes un pecado que es así, que tan cómodamente nos cerca porque es parte de su viejo hombre, algo fuerte, Dios puede liberarte de eso. Y todos nosotros tenemos pecados así. Yo también. Pero cuando sigues ese proceso, Dios puede ayudarte, liberarte para más que unas horas. Y después un día, y después una semana, y después un mes, y después ya por fin se fue. ¿Sí ve? Para que cuando predicas ese asunto no eres hipócrita. Entonces, por revelación, espiritualmente es obvio que eso es malo. Psicológicamente y filosóficamente no hay algo bueno con eso del alcohol, lo que estoy viendo. Científicamente sabemos lo que hace en el cuerpo cuando lo bebe. ¿Sí ve? Y prácticamente, me acuerdo cuando yo era católico antes y yo estaba en mi confirmación. Y yo vi al obispo bebiendo detrás de la iglesia al lado, bebiendo ahí con, no era obvio, tenía su cosa dentro de una de esas bolsas cafés, ustedes saben de papel, ¿cierto? Pero yo no era idiota, yo vivía en las calles, entonces yo sé cuando gente hace eso, está bebiendo algo que no quiere mostrar.
Y por eso dejé catolicismo. Gracias a Dios por eso. Pero en ese tiempo me afectó. Yo pensé que estaba haciendo algo bueno. Y mira que me confirmó haciendo algo que yo sabía no era bueno. Y yo creo que hoy en día, cuando gente ven sacerdotes ahí bebiendo vino en los bares y todo eso, deben dar cuenta a lo menos que no deben ir a ellos para recibir consolación acerca de un asunto, ¿verdad? Y si yo soy un pastor, un ministro de la fe, debo ser diferente para que ellos prácticamente puedan mirarme y decir, pues a lo menos él no parece dominado de las cosas que el resto del mundo le dominan, como un cigarrillo y una cervecita por ahí. ¿Sí, verdad? Entonces, tenemos que renovar nuestras mentes. Y eso nos ayuda a llegar a punto en que ya somos libres de eso. Pero no termina ahí. ¿Sí, verdad? La pelea sigue. Vamos a Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Todo está bien ya estoy renovado. Oh, ¿tú crees que está bien? ¿No crees que puedes caer otra vez? Entonces vas a caer. ¿Sí, ve? Tú tienes victoria por el poder del Espíritu Santo. Él te da libertad. No debes buscarle siempre acerca de eso. Cuando la tentación llega, ¿que le busca? Entonces, Primera de Pedro 5 y versículo 6 dice, humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, echando su solicitud a Dios. Cuando la tentación llega, lo da a Dios, da a Él la carga, buscas a Él. Pero eso requiere que eres humilde. Entonces debes resistir soberbia para quedarse en la humildad hacia Dios acerca de esto. Y por eso no vas a pensar que ya eres libre por usted, si no reconoces que fue por la libertad que el Espíritu Santo te dio. ¿Sí, ve? Es por la gracia de Dios. ¿Quieres esa gracia? Debes ser humilde, resiste la soberbia de eso. No piensa que fue que lo hiciste en su voluntad y en su poder, porque no fue así, hermanos. Vamos a Proverbios 22. Proverbios 22. Por eso te digo, Dios me liberó de estas cosas, no yo. ¿Sí, ve? Él tiene toda la gloria. Y debes seguir resistiendo la soberbia según el recordamiento que tienes que Dios está contigo, ¿sí, ve? Reconociendo lo que Dios te dijo de eso, por arrepintiendo de la tentación cuando llega, y renovando su mente para que esa tentación llegue menos en tiempo, porque el diablo va a dar cuenta que eso no funciona contigo y va a enfocar en otro. Porque ¿sabes qué? Dios sigue trabajando y el enemigo hace lo mismo. Y él quiere destruirte. Proverbios 22 y versículo 4. El salario de la humildad, siempre estamos hablando del salario de pecado, es la muerte. Pero vea, el salario de humildad es ¿qué? ¿Qué promete Dios por siendo humilde a Él? Y del temor de Jehová son riquezas y honra y vida. Vida y vida con gran abundancia. Riquezas, honra y vida, esos son aspectos de la gracia de Dios. Es por eso que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, empero da gracia a los humildes. Entonces, cristiano, eso debe aplicar a ti tanto como a cada cristiano. Debes seguir resistiendo la soberbia, especialmente de esa cosa de que Dios te liberó. ¿Sí, ve? No piensa que fue por ti. Reconoce que era de Dios y da gracias a Él por eso. Mantener su humildad y Él va a bendecirte, gloria a Dios. Porque Jesús era humilde de corazón, ¿no?
Entonces, para concluir, hermanos, da cuenta que la Biblia dice que, he aquí, Dios no aborrece al perfecto. Y sabes que, cristiano, usted es perfecto, porque fuiste justificado y santificado de Dios en ese mismo momento, por la sangre de Cristo, purificándote y sacando el pecado de su alma, ¿sí ve? Eres perfecto en esa manera en los ojos de Dios, por eso irás al cielo. Porque cuando el Padre te mira, pareces como su Hijo. ¿Sí ve? Y si eso es verdad, Dios no va a aborrecerte. Puede ser que usted piensa que Él te aborrece, que Él te abandonó, pero nunca es así. ¿Sí ve? Entonces da cuenta de eso. Recuerda que Dios no te abandonó porque eres perfecto. Eres salvo, ¿no? Renaciste, ¿no? Eres un hijo o hija de Dios, ¿no? Escucha cuando el Espíritu te habla. Da cuenta que es Él, tratando de convencerte de regresar y dejar ese pecado que te molesta y te hace ser reprobado en sus sentimientos. ¿Sí, ve? Reconoce lo que Él dice para que puedas arrepentir acerca de esa cosa. Y Dios va a darte libertad y darte el conocimiento que necesitas para renovar su mente, para que puedas dejar de hacer eso. Y darte la gracia de buscar a Dios cuando la tentación llega, resistiendo la soberbia de pensando que es de ti, sino reconociendo que eres perfecto por el perfecto con P mayúscula, el Señor Jesucristo. Entonces espero, hermanos, que puedas dar cuenta que si sientes reprobado, debes saber que Dios tiene libertad para ti. Gloria a Dios. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por ese mensaje y dándonos cuenta de la verdad que tú tienes libertad para sus hijos. Ayuda a nosotros buscar a ti en esos momentos en que estamos metidos en pecado o en tinieblas o especialmente en los momentos que olvidamos de ti y estamos lejos de ti. Por favor, Señor, sigue buscándonos y hablándonos y ayúdanos a reconocer eso en el corazón para que podamos girar y arrepentir así a ti y restablecer la comunión que debemos tener contigo. Porque no queremos ser hijos que vergüenzan a ti en el tribunal de Cristo, Señor. Queremos ser algunos hijos, Señor, que te dan honor. Que usted los mire y dicen, buen trabajo, fiel sirviente y todo eso, Señor. Y te damos gracias por todo, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.